Damos gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que nos da de llegar a cada una de sus vidas. Bendecimos el nombre del Señor y pedimos que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos esté guiando, enseñando y ministrando a cada uno de nosotros. Le invito para que oremos en este momento y pidamos al Espíritu Santo de Dios que sea el que nos esté enseñando, ministrando conforme a su propósito. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por esta oportunidad maravillosa que tú nos concedes en esta hora de adorarte, de bendecir tu nombre, Señor, y glorificarte. Hoy presento cada familia, Señor, cada vida que está conectada, Señor, a esta transmisión. Pedimos que el Espíritu Santo de Dios ministre sus vidas conforme a su propósito, Señor. Que tu palabra hoy sea medicina para todas nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ver algunas ideas erróneas a veces que se tienen en cuanto al matrimonio, en cuanto a la soltería, y vamos a ver el orden de Dios y el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor allí en Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin pecados, sin pecado, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Realmente nuestra cultura o la cultura occidental nos induce a poner nuestra esperanza en un romance de proporciones apocalípticas. Entonces a veces se tiene la idea como que el matrimonio para creer que el matrimonio es bien, entonces tiene que vivir en un romance, mejor dicho, descomunal, desbordado, y que eso me debe brindar a mí absoluta satisfacción y realización junto a la persona ideal y perfecta. Yo pienso que esto es un error que ha llevado a muchos matrimonios al fracaso, a la destrucción, a muchas familias a estar hoy destruidas, hijos abandonados, resentidos socialmente, generando situaciones bastante difíciles para la comunidad por causa del abandono, porque se ha visto como que el matrimonio ideal entonces es un matrimonio con un romance a flor de piel en todo momento, y que debe generarme una satisfacción y realización ideal y perfecta. Y eso, pues, como hemos dicho, es pedirle demasiado, es pedirle realmente a un ser humano que cumpla las funciones de Dios, y esa área en nuestra vida, esa plenitud, esa satisfacción, solamente la puede dar el Señor en nuestras vidas. Entonces, cuando se llega a un matrimonio, y por eso usted ve personas que tienen un hogar, 2 hogares, 3 hogares, bueno, casi que cambian más de familia que de celular, ¿verdad? Y eso se da a causa de ¿qué? Que tienen concepciones erróneas en cuanto al matrimonio. Es lo que la palabra del Señor llama fortaleza, ¿sí? Y algo que la palabra del Señor hace en nuestras vidas a través del Espíritu Santo es derribar fortalezas, esas mentiras que hemos creído como grandes verdades y que nos llevan a tener una visión de la vida totalmente diferente a la realidad, a lo que realmente es. Por eso la palabra de Dios es la verdad. Hoy que estamos en un mundo de relativismo total, que parece que la verdad hubiese desaparecido y cada uno hace lo que a bien tiene, lo que bien le parece. Yo no sé si un día de estos se van a cambiar las tablas de multiplicar y entonces a alguien se le antojó decir que 2 por 2 son 3 y toca decirle que sí porque esa persona le provocó decir que eran 3, porque así estamos viviendo. O sea, lo que se le ocurra a cualquier persona, entonces se levanta y se vuelve violento y todo el mundo tiene que aplaudirle, que es lo que se llama o lo que llamamos la mal llamada tolerancia. O sea, una cosa es que yo tolere, otra cosa es que a mí me obliguen a decirle bueno a lo malo o malo a lo bueno. Eso ya no es tolerancia, eso ya es querer generar un control en la vida de las demás personas. Y es impresionante cuando las personas se apartan de la verdad. Dice la Biblia que al no creer a la verdad, entonces fueron entregados a espíritus de mentira, y entonces la mentira la creen, mejor dicho, como una gran verdad, y muchas personas pues vienen de familias con ciertas fortalezas que aún no han sido derribadas. Pero qué hermoso cuando venimos al Señor y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos da entendimiento en cuanto a la palabra, y entonces esa verdad de la palabra es capaz de derribar toda mentira y todo engaño en nuestra mente. Y el mensaje que
que esta fortaleza trae a la mente de la persona, o sea, cuando la persona cree que el matrimonio es pleno romance, plena satisfacción, ¿verdad? Es haber encontrado a esa persona ideal, a esa persona perfecta. Imagínense querer encontrar una persona sin errores, eso es imposible, en la tierra nunca lo conseguiremos, ¿verdad? Entonces, vuelvo y le digo, es pedir, porque el alma anhela lo eterno, lógico, pero aquí en la tierra pues no lo vamos a conseguir. Las cosas eternas pertenecen a la eternidad y es allá donde vamos a tener plena realización, es allá donde vamos a alcanzar la plenitud si partimos de esta tierra en el Señor. Entonces, cuando las personas creen que el matrimonio, mejor dicho, es romance, es encontrar persona ideal y perfecta, pues el mensaje que le va a generar a la persona es que lo que importa en esta vida es la experiencia romántica seguida de matrimonio. Y entonces la persona que cree que la plena realización es poderse casar con la persona ideal y perfecta, entonces hace o cree que la soltería parece como algo de segunda categoría y totalmente deprimente. Hemos venido hablando acerca del don de la soltería. Y yo pienso porque a veces se habla mucho del matrimonio, pero los solteros dicen, bueno, ¿y nosotros qué? O sea, y para muchos incluso se usan muchas frases despectivas en cuanto a personas mayores solteras, ¿verdad? Como si fuese algo de segunda categoría o totalmente deprimente, pero ya vimos que la palabra concibe la soltería como un don de Dios. Dice la palabra del Señor, hay personas que nacen eunucas, o personas que no necesitan relaciones sexuales, no necesitan compañía, son felices, son personas solas, ¿verdad? Y se sienten totalmente realizadas. O personas que los hombres los hacen eunucos. Y bueno, eso pues se daba en la antigüedad, que los cuidadores de las reinas los castraban para evitar que le fueran infieles al rey, o sea, con las mujeres del rey. Pero también habla, y ya hablamos de esto, que son los eunucos por causa del reino de Dios. Y habíamos hablado que hay varias razones por las que muchas personas Dios les da ese don. Algunas por un ministerio, por ejemplo como Pablo, lo vimos con Juan el Bautista, como Jesús. Personas que por un ministerio conciben que es mejor estar solos o estar solas. Personas por circunstancias como matrimonios fallidos, personas que les han sido infieles, personas que por causa del Señor su cónyuge les ha abandonado y toman por causa del reino deciden quedar solos o solas. Por lo cual no podemos, o personas que enviudaron y toman la decisión de quedarse en solo. Y hablábamos, la iglesia del Señor fue la que ha dignificado ese estado de soltería. Y incluso en la iglesia primitiva se valoraba muchísimo el ministerio de las viudas, tanto que la iglesia pues las apoyaba para que ellas pudieran ejercer ciertos ministerios como sociales en la iglesia. Y en el Nuevo Testamento este panorama cambia por completo cuando pasamos de 1 Corintios 7 a Efesios 5. Recuerden que 1 Corintios 7 Pablo parece que exaltara la soltería a tal punto de decirles es mejor que no se casen y casi como hacer ver mal el matrimonio, pero realmente no es que Pablo tuviese una perspectiva equivocada acerca del matrimonio, porque lo vemos en Efesios 5 comparando el matrimonio con la relación de Cristo y la iglesia, una relación maravillosa, una relación plena, una relación que lo llena todo. Lo que Pablo estaba hablando allí en 1 Corintios 7, recuerde que él estaba enviando una respuesta en cuanto a problemas familiares o problemas en el matrimonio que estaba teniendo la iglesia en Corinto, y entonces él le estaba diciendo o sea, si esto lo va a perder, pues haga el que tiene esposa como si no la tuviera. O sea, como quien dice, si está teniendo un poco de dificultad con su cónyuge, pues como que no deje que su vida espiritual se arruine por eso, no se aparte del Señor por eso, porque realmente el matrimonio es temporal, el matrimonio es para aquí en la tierra. Entonces decía que esto no te lleve a perder lo que es eterno, o sea, algo que es temporal como es el matrimonio y los conflictos en el matrimonio, pues asimílelos de una manera temporal, porque él estaba presentando una perspectiva eterna. Hay muchas personas que por causa del cónyuge han abandonado al Señor,
por causa de un problema familiar, han renunciado al Evangelio de Cristo, por causa de que tal vez su cónyuge les abandonó, ellos no toman la decisión de vivir para la gloria de Dios, sino que se unen en vida de su cónyuge, se unen a otra persona, ¿verdad? Y entonces Pablo lo que está diciendo es, valore lo eterno y que esto temporal, que es el matrimonio, que es aquí para la tierra, no vaya a terminar con la eternidad, con lo que Dios ha diseñado para usted. Entonces por eso dice, pues si no va a ser capaz de vivir casado y si para usted es muy duro someterse a un cónyuge, pues entonces quédese solo o quédese sola. Pero luego aclara, ni peca el que se casa ni peca el que se queda soltero, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es dimensione todo a eternidad, llámese cónyuge, llámese dinero, llámese trabajo, llámese estatus social, hijos, bueno, lo que sea, tenga la perspectiva a eternidad. Y cuando salimos de 1 Corintios 7 y nos vamos a Efesios 5, Efesios 5 nos informa que el matrimonio no es en última instancia cuestión de sexo o de estabilidad social ni de realización personal. Es impresionante ver la cantidad de matrimonios en conflicto y no estamos hablando solo de matrimonios no creyentes, de matrimonios creyentes que casi tiran el ministerio, las cosas de Dios porque hay conflictos en cuanto a la sexualidad, en cuanto a incompatibilidad, en cuanto a que esa persona como que no me da la talla, ¿verdad? Y porque han centrado y para muchos, y hace unos días oía de una adolescente que oía hablar a unas señoras ya adultas y llegó muy impresionada a la casa y le dice, mami, ¿es verdad que el matrimonio el 70% es sexo? O sea, mire la concepción que la niña percibió de unas señoras adultas donde decían eso. Y entonces para muchas personas si el área sexual no funcionó porque bueno, tantas circunstancias, a veces biológicas, a veces emocionales, que pueden entrar como a traer un poco de conflicto en el área sexual. Para muchos cónyuges eso ya es razón de acabar con todo, de tirar la toalla, ¿verdad? Pero porque, ¿qué nos indica eso? Que han tenido una concepción del matrimonio muy errada en cuanto a el verdadero propósito del matrimonio. Y realmente el matrimonio que fue instituido por Dios, fue establecido por Dios, por lo cual el matrimonio no se le puede atribuir a una iglesia, no se le puede atribuir a una comunidad, a una cultura. El matrimonio lo estableció Dios, Dios lo defiende, Dios lo reglamenta y algo que la iglesia debe ser es una defensora del matrimonio, porque la iglesia debe ser defensora y baluarte de la verdad. No nos podemos rendir ante las nuevas tendencias, ante el nuevo orden mundial que quiere atacar de base el matrimonio, porque sabe que si destruye el matrimonio, destruye la sociedad. Y recuerde que el único propósito de Satanás es matar, robar y destruir. Y eso lo vemos por todas partes y es importante que nosotros los cristianos tengamos discernimiento. A veces falta mucho discernimiento por falta de conocimiento de la palabra. Realmente para usted conocer el pensamiento de Dios, lo que tiene que conocer es la palabra, haberla leído y leerla constantemente. O sea, la Biblia no es un hábito que, ya me la leí una vez. Tal vez a usted le pasa eso con otros libros. Lee un libro una vez y ya léelo 2 veces y ya como que es hartico, y ya 3 veces ya no lo lee. Pero la Biblia no, mire, yo se lo digo por experiencia, yo llevo más de 40 años leyendo la Biblia sistemáticamente y realmente eso me permite conocer la mentalidad de Dios y poder emitir juicio frente a las circunstancias, porque es que hay personas, muchos creyentes que dicen, no, es que usted no puede juzgar. Claro, la Biblia dice que nosotros vamos a juzgar los ángeles, ¿cómo no vamos a juzgar las cosas más pequeñas aquí? Lo que pasa es que no podemos emitir juicios personales, o sea, yo no debo emitir un juicio personal. Yo como creyente, como conocedor de la palabra, como conocedora de la palabra, debo emitir juicios o sea, que la palabra juzgue las situaciones por el conocimiento que hemos adquirido de la palabra. Y eso es algo que debemos hacer y nos corresponde incluso hacer. Por ejemplo, ahorita en situaciones que está viviendo nuestro país, muchos creyentes como apáticos, como que eso no me compete a mí, cuando la palabra del Señor es muy clara, que algo que nosotros debemos tener en nuestra oración es a las personas que Dios tiene en eminencia. ¿Cuál es el objetivo? Que me den universidad gratis, que me den transporte gratis, que me den todo gratis para poderme acostar a dormir y no hacer nada. No, eso es antibíblico.
el propósito de nosotros elegir nuestros gobernantes y de orar por ellos es una sola causa: que podamos mantener la libertad del evangelio. El objetivo por el cual yo debo elegir un candidato en cualquiera de sus áreas, llámese alcalde, llámese gobernadores, presidentes, representantes a la Cámara, al Senado, lo que a mí me tiene, al Consejo, me tiene que estimular a hacerlo, a valorar, es cuál es su opinión frente a la libertad de culto, que es lo que nosotros necesitamos hoy para cumplir la misión que tenemos, que es llevar este evangelio. Mire, el mundo ya no da más. El mundo ya está en sus últimos suspiros. Este planeta Tierra, es tanto el pecado, pero tan fuerte el pecado que está sobre ella, que ella ya clama delante de Dios. Dice la Biblia que la tierra gime delante de Dios pidiendo la redención de sus hijos, pidiendo que Cristo venga ya, que se pasen los 7 años de gran tribulación y que la tierra sea habitada por justos. Eso la tierra lo está clamando hace ratos a Dios, y por eso vemos tanta catástrofe, tantas cosas, y esto no va a mejorar. Esto cada día va a ir de mal en peor. O sea, realmente la vida mejora para aquel que entrega su vida a Jesús y empieza a tener esa esperanza eterna, pero que este sistema como tal vaya a mejorar, lo que nosotros necesitamos hoy es libertad de culto. Y es muy importante que como creyentes tengamos el criterio bíblico cuando emitamos juicio frente a diferentes situaciones. Por ejemplo, ahorita esto que se está preparando para esta semana contra Colombia, esto tiene un trasfondo de hechicería, un trasfondo, esto de la minga y de los supuestos indígenas reclamando sus derechos. Yo pienso que no hay un sector del país más beneficiado del gobierno que los indígenas. O sea, los miles de billones, porque ni siquiera son millones y no billones que ellos han obtenido del gobierno a cambio de nada, porque no producen nada, no pagan impuestos, y todo el dinero que llega a manos de ellos queda en manos de los caciques, que se enriquecen y se la gastan en farras y en embriaguez, porque ni siquiera hay adelantos en nada, ¿verdad? Y muchos cristianos ahí aplaudiendo lo que la minga hoy quiere hacer. Mire, Dios ha revelado que detrás de esto hay un plan oscuro, hay un plan, han llamado en las tinieblas, han decretado este octubre, un octubre negro para Colombia, pero gracias a Dios que en Colombia hay un pueblo de Dios que ama a Dios, que cree firmemente y que tiene autoridad en el nombre de Jesús, y vamos a destruir las obras de las tinieblas, no con palos y piedras como ellos lo están haciendo, sino como dice la palabra, nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Esto que están haciendo ha sido consagrado al reino de las tinieblas. Ese palito ahí que cargan con esas cinticas, eso no es ahí hay un distintivo, no, eso tiene una connotación espiritual de conjuros, y ahí mismo vemos líderes políticos que gracias a Dios han bajado la reputación porque anhelaban el puesto de presidente en nuestro país, llegando a todos esos extremos de ser conjurados y con el palito conjurado. Pero gracias a Dios, dice la palabra, ellos confían en carros, otros en caballos, en hechizos, pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos y declaramos en el nombre de Jesús que Él nos da la victoria. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando hablamos del matrimonio, el matrimonio fue instituido por Dios, no como hay el paraíso romántico, solo abrazos y besos. No, hay una connotación mucho más fuerte y a nivel humano de nuestra relación de amor y de unión definitiva con el Señor. O sea, realmente el matrimonio lo que está reflejando es la unión de Cristo con la iglesia. Por eso cuando el Espíritu Santo allí en Efesios 5 nos habla acerca de la relación de esposo y esposa, Él compara la relación de Cristo como el esposo y de la iglesia como la esposa. Entonces, lo que la iglesia hace hacia Cristo es lo que la esposa debe hacer hacia su esposo, y lo que Cristo hace hacia la iglesia es lo que el esposo debe hacer hacia su esposa. La realidad presente, o sea, el matrimonio nos muestra como la realidad presente y el anticipo de
plena realización futura del reino de Dios. O sea, ese deseo, como ese aire que hay en el ser humano de que el matrimonio le dé la realización plena. O sea, sí es una figura, pero realmente no es el matrimonio aquí, el que establecemos aquí, lo que nos va a dar esa realización pura. Es lo que me está diciendo, la realización pura usted la va a obtener es en Cristo. Realmente esta elevada visión del matrimonio nos lleva a darnos cuenta del carácter transitorio del matrimonio en la vida presente. Por ejemplo, hay personas que tal vez se casaron, sí, con un hombre tal vez apuesto, sano, fuerte, emprendedor, pero ¿cuántas personas a los 2 meses un accidente dejó a ese hombre en una silla de ruedas, por ejemplo? O tal vez se casó con una mujer súper linda, esbelta, bueno, y a la vuelta de un año, una enfermedad, un accidente, un embarazo trastornó toda esa belleza, ¿verdad? Entonces, si la persona se casó fue por la belleza física, o el hombre se casó por la belleza física de su esposa, o la mujer se casó por la prosperidad económica de su esposo, el día que eso se acabe, pues se le acabó la razón del matrimonio. Por eso el matrimonio no puede estar fundamentado en cosas tan susceptibles, en cosas que pueden desaparecer en un momento. Lo que hace el matrimonio es apuntar al matrimonio real que nuestras vidas necesitan y a la familia real para la que fuimos creados. O sea, el matrimonio no nos podrá llevarse adelante con real acierto si no tenemos en cuenta esta condición final. El matrimonio más perfecto que puede existir no sirve para satisfacer el vacío dejado por Dios. O sea, lo que el matrimonio está haciendo es un reflejo. O sea, tú quieres una realización real, una satisfacción plena a pesar de. Porque a veces muchas personas la realización se la daría si no tienen problemas en la familia, si no tienen problemas económicos, si no tienen problemas de enfermedad. Entonces por eso usted los ve en todo tiempo quejándose. No, pero mire, ay, es que salgo de una y entro en otra. Es que mire, ya resolví este problema, pero ahora se nos vino este otro encima. Ay, pero ¿cuándo es que vamos a salir? O sea, tiene una perspectiva de que la plenitud la va a recibir aquí en la tierra y eso Dios jamás nos lo prometió. O sea, Jesús mismo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. O sea, Él quiere que yo tenga esta vida con una perspectiva eterna. O sea, ese reflejo de matrimonio, o sea, lo que yo espero del matrimonio es lo que yo debo esperar de Cristo. Amén. Y lo que usted, esposo, por ejemplo, espera de su esposa es lo que Cristo espera de usted como iglesia, como la iglesia de Cristo. Por eso, sin una relación de amor profundamente satisfactoria con Cristo en esta vida y la esperanza de una perfecta relación de amor con Él en el futuro, si esto no está encarnado en mí, si eso no lo tengo en mi mente, ¿verdad? Que lo que a mí realmente me va a dar realización, una profunda satisfacción en mi vida, en mi relación con Cristo, saber que estoy en Él, que Él está conmigo, que yo estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Mire, eso es lo que a mí me da valía. Eso es lo que a mí me debe dar identidad. Es mi relación con Cristo. Y esa esperanza de la perfecta relación de amor con Él en el futuro, dice, donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Por eso cuando la palabra del Señor habla de la muerte de sus santos, habla de que agradable es a Jehová la muerte de sus santos. Y dice, tal vez la gente aquí en el mundo no valora la muerte de un santo, y cuando hablamos de un santo no es de una persona perfecta, es una persona que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador. Y la palabra del Señor dice que cuando uno de ellos muere, tal vez para el mundo pasa desapercibido, pero casi nadie se da cuenta que fue quitado del sufrimiento, fue quitado del dolor, fue quitado de la angustia, fue quitado de lo que viene sobre la tierra, ¿verdad? Para ser guardado. Y la palabra del Señor dice que reposarán de sus obras o de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Los creyentes casados que tienen una perspectiva poco realista respecto a su vida de pareja, y tal vez todo el tiempo están en conflictos matrimoniales y en queja, es que mi esposa no da lo que yo esperaba, lo que yo anhelaba, o mi esposo no es lo que yo anhelaba. Yo pienso que no están relacionando bien
lo que es el ejemplo de matrimonio aquí o lo que es la vida de matrimonio en cuanto a mi relación con Cristo. O sea, eso que yo espero de mi cónyuge, esa realización plena, el que me la va a dar es Cristo. Y esa personita que Dios colocó al lado mío, Él me va a ayudar o ella te va a ayudar a ser como Cristo. O sea, es una persona que hace parte de ese proceso, es la persona más próxima que Dios va a tener junto a ti para llevarte a esa similitud de Cristo, a esa imagen de Cristo. Y el no tener esa perspectiva, entonces pues nos vuelve irrealistas en cuanto al matrimonio. Y por eso usted, por ejemplo, la persona que ve que o anhela que el matrimonio sea un océano de romance, pues eso dura más o menos 2 años así, eso que solo con la mirada se derrite, ¿verdad? O sea, no le estoy diciendo que en 2 años le acabe el amor, no, pero ya es un amor maduro, ya no es un amor pasional, o sea, es algo que usted ya decidió amar a la persona y no solamente que le haga palpitar el corazón a 1000 cada vez que le mira o cada vez que le pica el ojo, cada vez, ¿verdad? Entonces las personas que se casan esperando que eso sea toda la vida, pues cuando ya eso baja la euforia, entonces ya tienen que conseguirse en otra persona y así van cambiando cada 2 años. Cada 2 años van cambiando porque el problema lo lleva la persona, ¿verdad? O sea, y a veces esa persona hace ver que el problema lo tiene la otra persona y es que usted no llena mis expectativas, dicen mucho, y uno dice, bueno, en el mundo pase eso es normal porque no conocen la palabra, pero entre nosotros no debe pasar eso, o sea, eso es realmente asimilar o tener una expectativa poco realista respecto a su vida de pareja. Es una persona que llega en una actitud demasiado egocéntrica solamente a recibir, pero no a dar. Y las personas solteras, recuerde que estamos en el enfoque de la soltería, no son excepción en ese sentido. Y por tanto tendrán por ello que desarrollar también una adecuada relación de amor con Jesús, porque usted, hermano, que está soltero, usted, hermana, bueno, algunos están plácidamente solteros, pero otros están frustrados en cuanto a la soltería, se sienten frustrados porque es que no tengo la persona que me hace feliz, es que no tengo la persona que me da la realización total, que llene mis expectativas, ¿verdad? Y incluso muchos se han quedado solteros es por eso, porque están buscando la persona que llene 100% sus expectativas. Yo le digo, mire, ya aproveche la oportunidad que le llegue, porque esa expectativa no la va a llenar con nadie aquí en la tierra. O sea, la persona que va a llenar sus expectativas, que va a darle una adecuada relación de amor, es la persona de Jesús. Y es esa persona que tiene que llenar, Jesús es el que tiene que llenar esas expectativas de identidad, de valía, de amor, de aceptación. Eso se lo va a dar es Jesús, porque de lo contrario usted va a caer en el error de pensar en un matrimonio ideal y no sufrir por ello desajuste. O sea, muchas personas inclusive ya emocionalmente han tenido que buscar ayuda. Porque imagínense, empezaron como desde los 15 años a buscar la persona ideal y ya llegaron o sea, se quieren casar, no es que sean eunucos, quieren casarse, pero entonces no hay nadie que llene sus expectativas y vuelvo y le digo, si llega a casarse porque creyó encontrar la persona que llena al 100% sus expectativas, el día que no lo cumpla, pues se va a dar una defraudada que va a caer a un hoyo más fuerte del que estaba antes de casarse. ¿Por qué? Porque llega con una expectativa totalmente errónea y pues esto tarde o temprano le va a pasar la factura emocional, porque entonces ya se casó y ahora se siente frustrado, se siente frustrada, porque yo no quería a alguien que pareciera a mi papá y parece que conseguí fue la copia de mi papá, o yo no quería a alguien que pareciera a mi mamá y conseguí fue la copia de mi mamá, ¿verdad? Y una cantidad de expectativas tan erróneas que llevan a las personas a la frustración. O sea, si nosotros asimilamos la relación de matrimonio como el reflejo de Cristo con la iglesia, ¿cuánto le toca a Cristo, cuánto le ha tocado a Cristo trabajar con usted? Desde que usted conoció a Jesús, ¿cuántos procesos Jesús ha tenido que vivir con usted? Para poder llevarle a la madurez que usted tiene hoy, si Jesús le derramara lágrimas por usted, ¿cuántas lágrimas le habría hecho derramar, verdad? Entonces, ¿por qué no puedo pensar que esa persona con la que me caso
me va a hacer botar lágrimas tal vez, pero yo decidí caminar con esa persona, yo decidí avanzar con esa persona, yo decidí que vamos a llegar al reino de los cielos, voy a llevarle a esa persona a Jesús, más santa de lo que me la entregó, ¿verdad? Entonces cuando yo llego con una expectativa de esas, la falta, y no estoy hablando de pecado, de adulterio, ¿no? Faltas que se tienen, errores que se tienen, ¿verdad? No me van a defraudar, no me van a hacer creer que perdí el año, que tanto que esperé para escoger lo que escogí, incluso dicen, tanto que escogió y se quedó con lo peorcito. Bueno, yo no creo que haya lo peor, ¿verdad? Son personas que requieren ayuda, así como nosotros hemos requerido tanta ayuda de nuestro cónyuge, de las personas que Dios ha puesto cerca de nosotros, pero a veces solo queremos recibir, solo queremos que las personas nos entiendan, solo queremos que las personas nos soporten, pero no estamos dispuestos a hacer esa labor con la otra persona. Por eso, si la soltería se vive descansando y gozando con el matrimonio espiritual con Cristo, mire, la vida de soltero no será una experiencia de estar incompleto y con sensación de pérdida, porque es que cuando la persona entra como en esa amargura de que me quedé solterón, me quedé solterona, ¿verdad? Esa misma amargura le aleja más a las personas, porque se vuelve una persona como sumamente posesiva, como que yo ya le voy a echar mano a lo que llegue, ¿verdad? Y entonces alguien medio le invita a una gaseosa y ya se deslumbró, o alguien le hizo una sonrisa y ya el corazón se le derritió y corrió detrás de esa persona, y esa persona le dice, no, pero yo solamente es que le veía como un poquito amargado o amargada, entonces traté como de arreglarle la vida, pero yo no tengo ningún interés sobre usted. Entonces eso hace que más personas se le alejen. Pero si usted disfruta su matrimonio espiritual con Cristo, o sea, el que le da plenitud a usted es Cristo, el que le da razón de vivir a usted es Cristo, entonces eso le va a dar una satisfacción. Y si tiene el deseo de casarse es porque no es eunuco, no es eunuca, y Dios le tiene la persona preparada, pero tal vez usted no está preparado para eso. La frustración, la angustia no le deja ver lo que Dios ya está viendo para usted. Y entonces, si para lo que usted le va a dar plenitud es casarse, pues entonces el matrimonio va a ocupar un lugar de Dios en su vida, o su cónyuge va a ocupar el lugar de Dios. Y es ahí donde vemos unas situaciones fuertes, donde cuando ese cónyuge falla en algo, pues la persona se le acabó la razón de vivir, porque el puesto que Cristo debía tener en su vida lo ocupó el cónyuge, lo ocupó el matrimonio, lo ocupó la familia, lo ocupó los hijos. Realmente el matrimonio y la familia tienen que ocupar el lugar que en verdad le corresponde, y esto es detrás de Dios. Por eso la Biblia dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. O sea, antes de Dios en mi vida no debe haber ni cónyuge, ni hijo, ni papá, ni mamá, ni hermanos, nada, ni dinero, ni empresa, nada debe estar detrás de Dios en mi vida. Todo tiene que estar delante de, o sea, primero Dios y luego el resto, amén. Primero Dios, en el orden de Dios, primero Dios, luego mi cónyuge, mis hijos, mi familia, mi ministerio y mi trabajo. Ese debe ser el orden de prioridades. Nuevamente, Dios, si es casado, cónyuge, familia, ministerio y trabajo. Si es soltero, Dios, padres, familia, ministerio y trabajo. Ese debe ser el orden de prioridades en nuestra vida, y eso pues nos va a dar muchísima estabilidad, porque todo después de Dios me puede fallar, menos Dios. Entonces siempre tendré esa roca firme que está sobre mí, y es donde la palabra habla del que ha sido construido en la roca, o sea, en Cristo. Pero muchas personas han construido la vida en torno a su familia, o en torno a su cónyuge, o en torno a su hijo, o en torno a su empresa, entonces, o en torno a su ministerio incluso. Entonces el día que eso falle, se acabó la razón de vivir. Pero cuando hemos puesto nuestra vida en Dios, se acabe lo que se acabe, dolerá y lloraremos. Claro, el Señor dijo que íbamos a tener aflicción, pero no va a acabarse la razón de nuestra existencia. Por eso no hay razón para que las personas solteras no puedan gozar de una vida de completa realización. No hay razón. Si usted está en Dios y Cristo es la razón de su esencia, de su existencia, no hay una razón para que por el hecho de estar soltero, de estar soltera, se siente incompleto o sin una realización plena. Y veamos esa soltería en plenitud. O sea, tal vez usted diga, bueno, pero ¿cómo puedo? O tal vez usted diga, yo me siento bien soltero, yo me siento bien soltera, pero ya estoy cansado, cansada de que a toda hora me estén diciendo que cuando me va a casar, que si me dejó el tren, bueno, y que una cantidad de frases que a veces se usan.
¿Cómo puedo defender la opción de soltería como válida si tantos hombres no se sienten completos o tantas mujeres no se sienten completas sin casarse? La respuesta sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que a mí, o cómo puedo defender la opción de la soltería? Tal vez usted ya decidió quedarse solo o sola por X, Y, Z razones. ¿Cómo defender esto? Y cómo no dejarme como abrumar por esas concepciones que muchas personas tienen de que la soltería es una falta de realización. La respuesta está en que nuestra esperanza de plenitud está en Cristo y nuestra vida como comunidad, o sea, mi familia, y realmente yo creo que usted como creyente lo ha experimentado. Hay unos lazos tan fuertes con nuestra familia espiritual, o sea, dice la Biblia que esa que no tuvo hijos, Dios le dio hijos en abundancia, o sea, le está hablando, le va a poner personas como hijos espirituales en multitud y eso le va a dar plenitud de familia, de propósito, de tener personas. Mire, qué hermoso cuando uno puede llevar a una persona a Jesús y cuando esa persona parte a estar con el Señor, uno dice, ay, gloria a Dios, esa persona, Dios me dio la oportunidad de llevarla. Y a mí me daba una alegría un señor un hermano, bueno, ya está con el Señor, un hermano en Cristo, era padre de unas amigas mías y yo me acuerdo que mis amigas sufrían mucho porque él era odiaba mucho el evangelio, mucho, y si ellas se quedaban en vigilia, eso no era terrible, o muchas veces llegaban del culto y no les abría la puerta, las castigaba por ir. Era fuerte, era difícil que ellas se mantuvieran, pero ellas se mantuvieron en el Señor. Y recuerdo en una campaña, él estuvo, y yo lo vi, pero yo cuando lo vi, yo dije, no puede ser que este sea el señor fulano de tal que tanto le impedía a sus hijas los caminos de Dios y esté con nosotros. Y entonces me acerqué y lo invité y lo llevé al frente. Y él me aceptó la invitación y recibió a Jesús. Y luego que me lo encontraba me decía que yo era la persona que Dios había usado para llevarlo a los pies de Cristo y se convirtió bien. Entonces yo digo, Dios mío, ese regalo es más grande que tantas cosas que uno puede adquirir aquí en la vida, tener personas en la presencia del Señor a las cuales Dios nos usó. Entonces, cuando yo tengo la plenitud de mi familia de fe y la comunidad de creyentes como mi familia, realmente esa plenitud de familia la tenemos, o sea, sea casado, sea soltero, la familia de Dios nos da mucha más plenitud. La esperanza cristiana hace que la iglesia sea algo más profundo que una organización o un simple club con intereses particulares. Y tal vez es algo que debe atraer al no creyente, es la manera como nosotros como cristianos nos amamos. Y mire, algo que Satanás ha querido destruir es que nos llamemos hermanos. Y es triste que muchas comunidades cristianas ya están en contra de que nos llamemos hermanos, porque es que eso aleja a la gente no le gusta eso, a la gente no sé qué, bueno, una cantidad de cosas, cuando Jesús mismo dijo, y vosotros todos os llamaréis hermanos. O sea, y es que el decirle yo hermano, mire, es tan lindo, y tal vez aquí en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, bueno, hermano, Dios le bendiga, pero cuando usted va a otros lugares, a otros países, y usted se encuentra con un cristiano, ay, ese afecto, ¿verdad? O sea, yo recuerdo una vez estábamos bueno, Dios nos permitió ir a un crucero y habían personas de muchos países y estábamos con mi esposo y vimos una mesa, porque bueno, ahí en los cruceros, las cenas asignan las mesas, y había una mesa como de 8 personas, eran como japoneses. Pero los vimos cuando ellos se tomaron de la mano y comenzaron a orar. Y entonces de una vez uno dijo, ay, creyentes. Y entonces le dijimos al traductor que les preguntara si ellos creían en Jesús. Y entonces dijeron que sí, nos mostraron así con la manita que creían en el que había muerto en la cruz. Y de una vez se generó una empatía de hermandad. O sea, cuando yo no me dejo dividir por denominaciones, porque mire, a veces el denominacionalismo ha dividido tanto a la iglesia que muchos, si usted no es de mi denominación, entonces no es mi hermano. Realmente lo que nos da hermandad no es una denominación, es normal, tenemos que organizarnos como denominaciones, tener una representación legal, tener una constitución, y nos tenemos que acoger a la constitución de cada país. Pero realmente lo que nos hace hermanos no es
una personería jurídica especial. Lo que nos hace hermanos es esa persona que ha puesto su confianza de salvación única y exclusivamente en el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando nosotros vivimos bajo esa esperanza cristiana, hace que la iglesia sea algo mucho más profundo. O sea, es mi familia, en el país que esté, en el lugar donde esté, yo encuentro un hermano en Cristo y es mi hermano, ¿verdad? Y eso es lo que muchas personas dicen: mire, a mí lo que más me atrae de la iglesia es la manera como ustedes se ayudan. Por eso algo que Dios detesta, y dice la palabra que hay 6 cosas que aborrece su alma, pero hay una que abomina. O sea, una que es peor que esas 6, y es el que siembra discordia entre hermanos. Mire, hermano, no se deje usar por el diablo de esa manera para generar discordia entre hermanos. La Biblia nos llama: si tu hermano peca contra ti, ve y llámalo, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, entonces llame a 2 o 3 para que en boca de 2, pero como mi hermano, no como mi enemigo. Pero a veces lo que hacemos es, lo juzgo, ¿verdad? Pero no le ayudo a levantarse. O sea, le coloco el dedo señalador, pero no lo ayudo a que se levante, no lo ayudo a restaurarse. Realmente lo que a mí me tiene que mover, llamar a mi hermano, no es jugarme las manos en mi hermano, es ver cómo lo saco. Si eso es pecado, no me puedo quedar callado. Y hay otra actitud de otros que entonces es la indiferencia. Ven al hermano pecar, eso no es problema mío. Yo no me voy a meter en problemas, yo no voy a decir nada. No, dice la Biblia: si yo lo vi y no hice nada, él morirá por su pecado, pero Dios demandará de mí la sangre. O sea, yo tengo una responsabilidad con mi familia, iglesia. Son mis hermanos en Cristo y yo tengo responsabilidad sobre ellos. Por eso las creencias y experiencias con un origen en el Evangelio crean un vínculo entre los cristianos que supera en fuerza y profundidad a cualquier otra posible conexión de relación personal. Sean lazos de sangre, o sea, realmente la relación familiar que genera la sangre de Cristo en nuestras vidas está por encima de la relación de sangre aquí biológica, está por encima de identidad racial o por encima de nacionalidad compartida. Nuestra experiencia de un genuino arrepentimiento y la consecuente salvación por gracia por medio de la cruz de Cristo, eso significa que nuestras creencias fundamentales más profundas respecto al mundo nos unen a otros cristianos. O sea, aquí entre el pueblo de Dios se quitan las divisiones raciales. Realmente mi mayor identidad, soy cristiano y mi apellido es Plata. Soy cristiano y mi apellido es Márquez. O soy cristiano y mi apellido es Ochoa. Bueno, XYZ apellido, ¿verdad? Soy cristiano y colombiano, si está en otro país. Yo soy cristiano y colombiano. O sea que si mi hermano, la persona con la que estoy hablando es cristiana, pero es italiano, hay algo más. Hay algo por encima de esa división racial, y es que somos cristianos y eso nos une. O soy cristiano y mi nombre es Doris. O sea, el ser cristiano debe ser nuestra mayor identidad, y esto no quiere decir que vamos a perder nuestra nacionalidad por haber creído en Jesús. Mientras estemos aquí en la tierra, pues tenemos que cargar la cédula, y si vamos a otro país, pues tenemos que llevar el pasaporte, y si el otro país nos exige visa, pues tenemos que llevar visa, ¿verdad? O sea, seguiré siendo colombiana mientras esté aquí en la tierra, pero mi verdadera ciudadanía no es esta. Mi verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos. Por eso cuando encuentro a otro hombre, mujer, niño, joven, adulto, anciano, que tiene la misma ciudadanía celestial, está por encima de lo que me dice mi cédula. O sea, esa división racial desaparece y nos unimos como una familia en Cristo. Por eso lo que creo y comparto con otros creyentes son las creencias y la esperanza que se desprende del Evangelio. Es que hablamos el mismo idioma. Y a veces entre familia biológica no podemos hablar el mismo idioma, porque el uno cree en Cristo y el otro no cree en Cristo, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes podemos tener, o sea, hablamos del rapto y nos entendemos, y hablamos del Padre y nos entendemos, y hablamos del Hijo y podemos hablar horas y horas y horas y compartir las mismas creencias y la misma esperanza, porque tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Señor Jesucristo, tenemos un mismo Espíritu Santo, tenemos una misma fe, tenemos un mismo bautismo. Por eso la Biblia habla de forma contundente del amor
y del cuidado de la familia, sean cuales sean sus normas. O sea, vuelvo y le digo, hay cosas que nos unen y nos debemos concentrar en lo que nos une. Vuelvo y le digo, un solo Dios y Padre, un mismo Señor Jesucristo y un mismo Espíritu Santo, y no en las que nos desunen, que es que los hermanos cantan despacio y los otros hermanos cantan rápido, que es que los hermanos dan la Santa Cena todos los domingos y aquí la dan cada mes, que es que los hermanos recogen la ofrenda antes de la prédica o la recogen después de la prédica. O sea, esas cosas no nos pueden desunir. ¿Amén? Esas cosas no pueden desunirnos cuando lo que a nosotros nos une es la misma fe, la misma esperanza, la misma sangre por la que fuimos lavados. Y aún así, Dios también nos insta a cuidar de nuestra familia terrenal. Pues la Biblia tiene mandamiento: mujer, respete a su marido, marido, ame a su mujer, hijos, obedezcan a sus padres, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. La mujer casada, dice, debe tener cuidado de las cosas de su esposo, de cómo agradarlo, de cuidar bien su casa, de atender a sus hijos, ¿verdad? De tener la casa en orden. Todo eso nos dice la Biblia. Le dice, el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, Dios me exhorta de que, yo con los amigos sí soy botada y con los de la casa tacaño, dice la Biblia. Ojo, usted está haciendo una mala representación de la relación de Cristo y la iglesia. No, yo con los demás sí paseo, pero con los de la casa me aburro pasear. Estoy haciendo una mala representación. Pero a pesar de todo el cuidado que Dios nos invita a tener con nuestra familia biológica, viene en última instancia a hacer que el evangelio crea un vínculo entre los creyentes que hace que la iglesia sea la familia definitiva, porque es con la que vamos a pasar la eternidad y nuestra verdadera nacionalidad. Porque vuelvo y le digo, aquí en Colombia el día que muramos nos hacen registro de función y chao el amigo. Ya se canceló esa cédula para cualquier instancia, ¿verdad? Solamente queda para repartir si quedó algo. Pero de resto ya no más, ¿sí? Ya no más, ya dejamos de existir. Pero comenzará nuestra verdadera vivencia, nuestra eternidad, nuestra verdadera ciudadanía que está en el reino de los cielos. Por eso las personas solteras dentro de una comunidad cristiana pueden disfrutar de esos lazos familiares como propios. O sea, pueden sentir y deben hacerlo, sentir su familia iglesia como su familia, los niños como sus hijos, las jóvenes como sus hermanas, los jóvenes como sus hermanos, los ancianos como sus padres, ¿verdad? O sea, esa realización que da la familia. Tal vez si usted dice, pero es que yo soy feliz soltero, ¿por qué todo el mundo se afana tanto porque esté soltero, porque esté soltera si yo soy feliz así? ¿Por qué? Porque para muchos no, usted no tiene nada, no, usted tiene la familia de Dios, usted tiene la familia de Cristo, pero ya sin la realidad del evangelio, las personas, de pronto una persona soltera, ya mayor, si no vivencia la familia del evangelio como su familia, pues fácilmente se va a volver muy temperamental, convirtiendo su vida como una amargura. Y entonces eso le va a limitar esa relación que puede tener con otras personas. Y vuelvo y le digo, una persona que ya cae en la amargura, como que me quedé solo, como que a mí nadie me quiere, como que nadie me dijo que sí. Entonces empieza a tener una relación casi enfermiza con las personas del sexo opuesto, o empieza a tener rabia. Por ejemplo, un hombre que todas las mujeres le dijeron que no, entonces ya le coge rabia a todas las mujeres, y entonces vemos esos psicópatas que violentan a mujeres, que las violan, que les causan dolor, o porque sus corazones están llenos de rabia por la mujer, o porque una mujer lo abandonó, o porque una mujer le fue infiel y eso dañó su sentimiento. Entonces luego cogen, o sea, vuelvo y le digo, ya su mentalidad se distorsiona y caen, o mujeres que tal vez un hombre le falló o la dejó con el vestido de novia ya colgado en el closet, ¿verdad? Y entonces luego cogen una rabia con los hombres, y muchas de esas caen en lesbianismos, y cuanto hombres se encuentran le hacen daño, los enamoran y luego los tiran, ¿verdad? Y muchas personas han sido víctimas de estas personas que no encontraron una realización por no haberse podido casar. Pero en la comunidad cristiana, en cambio, las personas solteras tienen ese campo de acción mucho más amplio para la amistad
entre sexos opuestos. Y esto les va a llevar, querido hermano, usted que está soltero, hermana, usted que está soltera, no deje que el enemigo le haga creer que se quedó a medias. Vuelvo y le digo, haga de la iglesia su familia, disfrute esa familia espiritual que Dios ha colocado en su vida. Puede compartir cosas que no se puede hacer una persona casada. Una persona casada no puede decir, ay, me voy a ir a un hombre casado, ay, me voy a ir allí con una amiga a comer helado. Pues seguro que le van a tirar los trapos cuando llegue a la casa, ¿no es cierto? Como así que usted a mí no me saca a comer helado y con la amiga sí se va a comer helado. Lo que puede hacer una persona soltera, o sea, todo tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Una persona casada, dice la Biblia, ya tiene que concentrarse en su cónyuge, pero hay muchos casados que quieren tener esposa y vivir como solteros, o sea, quieren las dos ganancias por lado y lado, ¿no? O tiene la una o tiene la otra, o se queda soltero porque es muy amiguero, muy amiguera y quiere pasar con amigos y amigas, o se casa y queda con una persona o con Dios y una persona, ¿verdad? Entonces, la postura cristiana respecto a la soltería, podríamos decir que es prácticamente única, o sea, lo concebimos como un don de Dios. Hay muchas personas que se quedarán solteras porque así dispuso Dios que quedaran solteras, otras porque por razones biológicas, accidentes, enfermedades, cosas, deciden quedarse en solteros o solteras, y otras por causa del reino de Dios, por diferentes condiciones, sean de ministerio, de matrimonio fallidos, o de personas que fueron, por ejemplo, madres solteras y quieren quedarse solo criando a sus hijos y sirviendo al Señor. Pues son muchos casos válidos y la Biblia lo aprueba, O personas por viudez deciden quedarse solas con sus hijos y dedicarse el tiempo pues que le iban a dedicar a su esposo, ahora dedicárselo a su esposo celestial, a Cristo, sirviendo a los demás. Entonces, esa es la postura cristiana, hermano soltero, soltera, deje de amargarse la vida, disfrute la familia espiritual que Dios le ha dado, que ahí si tiene deseos de casarse, seguro que le tienen su ayuda idónea, y con una actitud alegre, feliz, bien orientada, pues va a ser mucho más fácil que pueda encontrar esa ayuda idónea que Dios ha preparado para usted, no perfecta. Quítese de la cabeza, si la razón para casarse es la persona perfecta, quédese solo. Quédese sola y en el cielo se celebrarán las bodas del Cordero, porque de lo contrario usted le va a amargar la vida a ese cónyuge. Si usted está esperando la persona perfecta, le insisto, no existe. La persona que Dios le dé es la persona idónea, no perfecta, idónea para lo que usted es. Y usted es la persona idónea para lo que esa persona es, para que juntos trabajen cada día perfeccionándose en la palabra conforme a lo que Dios ha determinado para sus vidas. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Recuerde, somos la iglesia misionera, embajadores de Cristo, ubicados en la carrera 14B 45100, centro de la ciudad. También tenemos iglesias ubicadas en otros sectores como Girón, Piedecuesta, Lebrija, San Gil, Curitiba, Valledupar, Bogotá. Bueno, estamos en diferentes lugares. Les invitamos, si usted no se encuentra en nuestra ciudad y desea congregarse en una de nuestras iglesias, nuestros teléfonos son 642-0408 o 652-4629 en Bucaramanga, Colombia. O más fácil, por las redes, puede escribirnos, estamos atentos a dar respuesta a sus inquietudes. Iglesia Embajadores de Cristo o Iglesia IMED también nos encuentra.